lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió, oiga, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Padre, te suplico esta mañana, Dios mío, en esta atmósfera en la cual estamos, que nos ayude, Señor, a comprender, a entender tu palabra. Gracias, Señor, porque Dios mío, has preparado todo para que podamos anhelar y desear ser ungidos por tu Espíritu Santo. No hay batalla que un ungido pierda. Señor, no hay desierto que detenga un ungido. Señor, no hay problema que pueda frenar a un ungido. Señor, no hay gigante que derrote a un ungido. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a desear, a anhelar y a buscar la unción de tu Espíritu Santo en todo momento, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre oramos esta mañana. Amén y amén. Siéntese un segundito. El Señor hace como Él quiere y el programa es de Dios, no mío ni suyo. Y eso es, gracias hermano, y eso es muy importante que lo entendamos, porque cuando entendemos eso, estamos tranquilos ante cualquier cambio. Ningún cambio nos saca de control. Amén. Fíjese que cuando leo este verso entiendo una verdad impresionante, y es el hecho de que si Jesús, oiga, si Jesús, que la Biblia me enseña que fue tentado en todo pero sin pecado, oiga, si Jesús, que no tenía pecado, que no luchaba con una naturaleza caída como la que nosotros luchamos a diario, si Jesús, que no tenía, hermano, todas las complicaciones que nosotros como seres humanos tenemos, si Jesús necesitó ser ungido por Dios con el Espíritu Santo para que su ministerio pudiera trascender, cuánto más nosotros lo necesitamos. Cuando yo leo esto me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta, hermano, que dice la Biblia que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y oiga esto, esa unción provocó que Él pudiera andar por todos lados haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Cuando entiendo esto, y no me lo vaya a malinterpretar por favor, porque necesito que usted lo comprenda. Cuando veo esto, cuando lo leo a la luz, con la luz que el Espíritu Santo me da, comprendo entonces que los milagros que Él realizó no los realizó por ser Dios hecho hombre, sino que lo realizó por ser un hombre ungido con el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús se presenta a sí mismo de dos maneras. Él se presenta como el Hijo de Dios, pero también se presenta como el Hijo del hombre. Cuando Él está ministrando, o cuando Él está intercediendo, y cuando Él está delante del Padre a favor de nosotros, se presenta como el Hijo del hombre. Y cuando le habla a su pueblo, o cuando le habla al pueblo en nombre del Señor, le habla como el Hijo de Dios. Entonces yo veo un ministerio ungido. Mire qué tremendo esto. Cuando veo a Jesús, que prácticamente no aparece en escena, ni en toda su niñez prácticamente no aparece más que una sola vez a los 12 años, cuando lo llevan al templo, cuando lo presentan también de chiquito, pero más que todo cuando se pierde. Usted se recuerda que se pierde, sus padres lo olvidan en el templo. Pero luego de eso Jesús no vuelve a aparecer.
Y aunque digan por ahí que hay libros encontrados por otro lado que hablan de la niñez de Jesús, yo entiendo, hermano amado, que en realidad Jesús aparece y su ministerio comienza hasta que el Espíritu Santo desciende sobre él. Los cielos se abren el día que él se bautiza. Él llega donde está Juan, se bautiza, el cielo se abre. Hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende de él en forma corporal, en forma de paloma, y su ministerio comienza. Ahora mire esto, qué importante. Jesús, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto fue tentado por el diablo de diferentes maneras. Fue tentado en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Fue tentado de todas formas. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso ninguna tentación pudo vencerlo. En todo momento, cuando fue tentado, él respondía: escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando terminó de ser tentado y el diablo no pudo vencerlo, dice que ángeles descendieron y le servían. Y regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a recorrer las ciudades. Y entonces comenzó a orar por enfermos. Los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados. Comenzó una obra tremenda, porque su ministerio había sido marcado por la unción del Espíritu Santo. Ahora entiendo que si Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo lo que el Padre le había encomendado, ¿cuánto más nosotros necesitaremos también caminar con la unción del Espíritu Santo? Es por eso que yo comprendo, hermano amado, que en la Biblia hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre ungido por Dios. El hombre natural es un hombre que fracasa. El hombre natural es un hombre con límites. Es un hombre que no puede caminar de victoria en victoria. Pero el hombre ungido por Dios es un hombre que se mueve en un ámbito sobrenatural. Es un hombre que derrota gigantes. Es un hombre, hermano, que se enfrenta a demonios y los derrota en el nombre de Jesús. Es un hombre que no hay fuerza que lo pueda parar, porque ya no depende de él, sino de la unción que está sobre él. Por eso es que Jesús, y hermano, qué tremendo es que el libro de los Hechos, que es donde usted mira la propagación del evangelio sobre la faz de la tierra, hable de que Jesús caminaba con la unción del Espíritu Santo y el poder de Dios. Y eso lo facultó a él para caminar por la tierra. Oiga, significa que cuando él liberó a un endemoniado, lo hizo porque estaba ungido. Cuando él sanó a un enfermo, lo hizo porque estaba ungido. Cuando levantó a un paralítico, lo hizo porque estaba ungido. Lo hizo porque el Espíritu Santo había venido sobre él. Ahora, el problema es que la unción ha sido mal interpretada en el ámbito espiritual, o en el ámbito religioso, mejor dicho. Porque hay mucha gente que ha creído que la unción es un espectáculo, ¿verdad? Un show que se lleva a cabo, o que la unción, hermano amado, sirve más que todo para que la gente sienta algo. Pero la unción no es eso. La unción es el poder de Dios sobre la vida de una persona. La unción es la marca de que el Espíritu Santo está sobre alguien. La unción, hermano, es la evidencia de que Dios, hermano, ha llenado de poder a una persona. Lo ha hecho pasar de ser alguien ordinario a alguien extraordinario. Lo ha hecho pasar a alguien de caminar en lo natural a caminar en cosas sobrenaturales. Mira al que está a la par tuya y dile: tú necesitas la unción. La unción se busca, la unción se pide, la unción se cuida, porque la unción es aquello que hizo que en el pasado hombres como Sansón, con la quijada de un burro, matara 1000 hombres. La unción era lo que hacía, hermano amado, que aquellos hombres que se miraban ordinarios se movieran en cosas tan sobrenaturales. Y en el Nuevo Testamento yo puedo ver que la unción fue lo que hizo que Pablo, hermano amado, tuviera el respaldo que tenía. Usted sabe que Pablo no podía ir a todos los lugares donde estaban los enfermos, pero mandaba ropas.
ropas de Pablo sanaban a la gente, echaban fuera demonios. La unción es lo que hizo que gente como Pedro, cuando caminaba, la sombra que caía sobre la gente, hermano, qué terrible eso. La sombra que caía sobre la gente lo sanaba y echaba fuera los demonios. Porque ellos habían entendido una cosa. Habían entendido que la unción es la que cambia la naturaleza del ser humano. La unción es la que hace que un hombre como Pedro, que le tenía miedo a la muerte, de repente se levantara como un hombre victorioso y dijera: no me importa lo que me digan, yo voy a predicar este bendito evangelio con la evidencia del poder de Dios. Y por eso es que la Biblia menciona en diferentes partes de la Biblia, como por ejemplo Hechos capítulo 19 verso 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, porque aún los espíritus malos reconocían que esos paños o delantales provenían de un ungido. Imagínense qué tremendo. Ahora, la pregunta del millón es: pastor, ¿cómo hago para caminar en esa unción? Porque yo vine a decirle a usted que mientras usted no camine bajo la unción del Espíritu Santo, usted seguirá siendo la misma persona. No podrá ni hacer cambios en usted, ni ver cambios fuera de usted. No podrá derrotar las situaciones difíciles que se le ponen enfrente, ni tampoco podrá vivir el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio no son palabras, sino poder de Dios. El evangelio de Jesucristo, hermano amado, no consiste en reunir un grupo de personas para pasarla bien. No, ese no es el propósito. Cuando yo veo la Biblia, el propósito, hermano, de reunirse, dice: ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Hay salmo? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Hay revelación? ¿Qué hay entre vosotros? Significa que el propósito de reunirnos en este lugar es que la unción del Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Pero mientras la unción no está, seguimos siendo gente común y corriente que regresa a su casa a seguir viviendo los mismos problemas con los cuales venimos, que llega a su casa a seguir lidiando con las mismas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo te unge, tú vas a tu casa con una fuerza diferente, con algo que Dios te ha puesto para ir a vencer, para ir a tomar autoridad, para ir a tomar control de las cosas que te están aconteciendo. La unción es lo que hace que un ser humano que no tiene mucha capacidad logre cosas que otros en su vida podrían lograr. Por eso es que la gente se sorprendía de Pedro. Decían: pero si este no es estudiado, este es del vulgo, ¿cómo es que este habla así? Pero es que ellos ignoraban que no era Pedro el que hablaba, sino la unción que estaba sobre Pedro, la que lo había cambiado. Hablaba con autoridad, hablaba con poder, tenía el respaldo de Dios. Muchas cosas en tu vida van a cambiar cuando estés ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entonces? ¿Cómo es esto? Número uno, yo quiero que usted lo anote. Número uno, dice el libro de los Hechos capítulo 1 verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Número uno, nosotros debemos vivir esperando y anhelando con todo nuestro corazón la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo y no lo anhela, no lo desea, no lo busca, significa que esa persona todavía está confiando en sus fuerzas y todavía está creyendo que puede lograr lo que anhela en sus capacidades. Por eso el Señor, oiga lo que le dijo: les mandó, oiga, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, que no comenzaran su ministerio, que ni siquiera se movieran de donde estaban, sino que esperasen. Dígale al que está a la par: hay que esperarlo. Esperarlo primeramente es anhelar,
que Él se manifieste. ¿Sabe? En mis inicios, cuando comenzaba hace ya algunos años, yo veía gente en la iglesia que hablaba en lenguas. Yo veía gente que danzaba. Yo veía gente, hermano, que profetizaba. Y entonces yo en mis adentros decía: ¿y esto cómo es, pues? ¿Y eso que hablan qué es, pues? Y así imaginará, hermano, a alguien como yo sin entender todo eso. Yo veía a la gente danzar. Yo una cosa veía, que se gozaban, hermano. Pero yo estaba pegado al piso. No podía, aunque quería, no podía, porque no eran mis fuerzas. Yo veía que hablaban lenguas y yo decía: ¿y esto cómo es, pues? Entonces yo, sin decirle a nadie, me acuerdo que yo solito, hermano, en mis tiempos de oración, me estaba bañando a veces y le decía: Señor, si eso es tuyo, yo lo quiero. Si eso es tuyo, yo lo quiero. Yo esperaba que pasara y no pasaba. Ya después le voy a contar por qué no pasaba. Ahí me acuerdo. Pero lo anhelaba. Diga conmigo: voy a esperar la promesa del Padre. Número 2, Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y mire esto, verso 13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Mire esto, qué tremendo. La unción está relacionada directamente con la oración. ¿Sabe cuál es el problema? Queremos unción sin tener oración. Y no hay tal cosa de unción sin oración. Ni tampoco hay aquello de que unción con oraciones express. Necesitamos una vida de oración. La Biblia me enseña ahí que perseveraban en la oración, unánimes en oración y ruego. Yo me imagino que cuando Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, yo me imagino que continuamente, de mañana, de tarde, de noche, oraban diciéndole: Padre, envíanos la promesa. Padre, envíanos la promesa. Padre, por favor, bautízanos con el Espíritu Santo. Y no dejaron de orar hasta que lo recibieron. Uno de los errores más grandes, hermanos, de la iglesia es no orar. Y no digo errores, pecados más grandes de la iglesia es no orar. Tenemos tiempo para todo menos para la oración. Tenemos tiempo, hermano amado, para todas las cosas. Levánteme la mano las hermanas de la casa, a ver. Todas las hermanas. Hermana, qué tremenda la capacidad que tienen ustedes para todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en ese afán de resolverlo todo, muchas veces se les olvida orar. Porque se vuelven como Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y se les olvida, hermana amada, que lo más importante en su vida es la oración. Porque muchas de ustedes, las que tienen esposo y las que tienen hijos, deben comprender que la vida de su esposo tiene mucho que ver con la oración que ustedes todos los días presentan delante de Dios, porque Dios las diseñó como una ayuda idónea. Hay muchas mujeres que dicen que este es mi marido, que se anda fijando en otras. Sí, puede ser que sí, pero yo te pregunto: ¿has descuidado tu oración como escudera de tu esposo? ¿Has descuidado tu vida de oración, tu vida devocional? Mire qué tremendo esto. Yo veo, hermano, en la Biblia, estuvimos el miércoles hablando de aquel padre que llevó a su hijo endemoniado a la presencia de Jesús y le dijo: Señor, traje mi hijo, y tus discípulos no pudieron echarlo fuera, el demonio ese. Y entonces después, ¿verdad? El Señor
le pregunta: ¿crees? Porque al que cree todo le es posible. Pero luego se fue, hermano, donde estaban sus discípulos, y les dio una lección que usted jamás deberá olvidar. Les dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Significa que le estaba diciendo: ¿saben cuál es su problema, amados discípulos? Que se pusieron a reprender un demonio y ustedes no oran. ¿Se acuerda que el Señor tuvo problemas con ellos porque les reclamó? Ni una hora pudieron orar. Ni una hora pudieron orar. Hermano, ¿sabe cuál es el lío nuestro? Querer enfrentarnos, hermano, ante situaciones tan tremendas sin orar. Y es como que Jesús nos dijera esta mañana: lo que estás enfrentando, el problema que se te ha puesto enfrente, la enfermedad que estás reprendiendo, no sale si no es con oración y ayuno. La iglesia tiene que volver a los tiempos de oración, a la vida de oración. La oración no es una opción, la oración es un estilo de vida. Hermano amado, usted puede ver Pedro, cuando sanó a aquel cojo, iba a la hora novena, la hora de la oración. Era un hombre de oración. Cuando Pedro estaba preso, ¿qué pasó? Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por él. La oración mueve la mano de Dios. La oración provoca unción en el pueblo de Dios. Cuando oras, Dios te unge. Cuando oras, su presencia, hermano amado, está contigo. Cuando oras, lo sobrenatural de Dios acontece. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Porque para mí fue algo tremendo. Le dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Yo me pregunto, y cualquiera hubiera dicho: pero estaban orando por él. No, es que se está refiriendo a esto. Este género no respeta a los que no oran. Este género no se somete a los que no oran. Este género discierne cuando hay gente que no tiene vida devocional, cuando hay gente que no huele a presencia. Es que hay gente que necesita entender esto esta mañana. Es que cuando estás con el Señor, se te nota que has estado con Él. Pedro decían, cuando lo oían hablar: este ha estado con Jesús. Porque cuando estás con Él, se te pega el olor de la presencia. Cuando estás con Él, hermano amado, se te impregna la presencia de Dios. Las potestades, los espíritus inmundos, los demonios saben que tú tienes vida devocional, que hablas con Dios, que te sometes a Dios, que estás con Él. A lo mejor el demonio de gripe se va con solo que menciones el nombre de Jesús. Pero hay un género que no obedece. Oiga, a mí me llama la atención, dice este género. Significa que el Señor declaró ahí que hay géneros, tipos, estirpes, clases. Este género no sale si no es con oración y ayuno, con vida devocional. Mire, hermano, perseverar es ser constantes, es vivir en oración. Por eso es que un hombre como Daniel no pudo ser derrotado ni devorado por leones, pero él oraba 3 veces al día, se postraba para orar. Ay, hermano, usted también ora 3 veces al día, porque come 3 veces diarias, porque 3 veces al día bendice los alimentos. Pero Daniel no oraba de esa manera. Daniel buscaba la presencia, Daniel buscaba al Señor. Oiga, y cuando lo tiraron a los leones, ¿sabe qué pasó con los leones? No encontraron carne que devorar, no encontraron un hombre que devorar, sino que en ese lugar había un ungido de Dios, y Dios cerrando la boca de los leones. Yo vine a decirle a alguien esta mañana que cuando estás ungido, ni los leones pueden contigo. Si no oras lo suficiente, no recibirás unción suficiente. Es por eso que Jesús, cuando usted mira la palabra, constantemente dice: Jesús se apartaba a orar. Jesús buscaba montes para orar. Jesús buscaba tiempos solos con Dios. Jesús se apartaba
para orar. Nosotros nos cuesta apartar tiempo para el Señor, pero yo quiero que tú entiendas, orar es una prioridad. No hay unción sin oración. Tienes que volver a tu vida devocional. Mira a tu vecino, dile: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Y no me venga con cuentos, por favor, porque hoy vengo violento. No me venga con la mentira del diablo que no puedo ayunar porque fíjese que yo tal cosa. Si Dios supiera que no puedes ayunar, no te lo pidiera. Es que fíjese, pastor, que si ayuno yo no sé, pero me pongo mal. No es que se ponga mal, es que su carne se queja. Porque el ayuno es la forma que Dios te dejó para someter tu carne. El ayuno es la forma que Dios te dejó, la herramienta, el instrumento que Dios te dejó para decirle a tu carne que no manda. Es para decirle a tu carne que está gobernada, que está bajo dominio, que está bajo autoridad, que te vas a mover obedeciendo al Espíritu Santo. Oiga, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que mucha gente ha hecho del ayuno una opción y dice: no, es que eso del ayuno no es para todos, hermano. ¿Cómo que no es para todos? Si la Biblia dice que hay un género de demonios que no sale si no es con oración y ayuno. ¿Y quién de nosotros no tiene problemas al enfrentarse contra el reino de las tinieblas? ¿No será que el problema que estás viviendo no se va a ir hasta que ores y ayunes? ¿No será, hermano, que eso que tú dices: ¿y hasta cuándo? ¿No será que es oración y ayuno? Oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Sabe, hermano? El diablo es un mentiroso. Yo me recuerdo hace un tiempo, yo se lo conté a usted, pero algunos quizás son nuevos, no lo oyeron. Pero hace un tiempo que tuve un problema de salud. Comencé a sentirme mal, me hicieron chequeo, me encontraron que tenía un cálculo en la vesícula y después me dijeron que tenía otros problemas de tipo metabólico y que se me subía el azúcar y que no sé qué y que no sé cuánto. Me recuerdo, hermano, que yo estaba ministrando en ese tiempo y enseñando acerca del ayuno y la oración. Y entonces ese día voy a pasar consulta obligatoriamente por el tema de la vesícula y me dice el doctor: mire, lo voy a pasar de una sola vez con una persona que le va a explicar algo acerca de cómo debe ser su vida ahora que a usted le han encontrado que se le dispara el azúcar. Y entonces me llamó la atención porque es que el diablo es un mentiroso, hermano, y no haya cómo hacer. Lo primero que me dijo fue: usted, me dijo, lo que menos puede hacer es ayunar, me dijo. De entrada, como que yo le estaba preguntando. Vaya, dije yo, este diablo, lo que menos puede hacer es ayunar, porque usted para manejar el azúcar tiene que comer no sé cuánto. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual la cosa es otra. Este diablo no quiere que ayune porque él sabe que si ayuno se va a tener que ir y va a tener que dejar de estorbarme. Oiga, hermano, hay gente que le cree al enemigo. Como por ejemplo, es que cuando yo ayuno me duele la cabeza. Obvio, normal. Si su carne está acostumbrada a comer, su carne está acostumbrada a que usted le dé gustitos y le complazca todo lo que quiere. Entonces, como que dice: este género no respeta a los que no someten su carne. Este género no respeta a los que no tienen dominio propio. Este género no respeta a los que no ayunan. ¿Está conmigo todavía? Ya nos vamos a ir, espérense. Por lo menos ustedes, yo me quedo, tengo que seguir en el segundo culto. Ahora, Lucas capítulo 11 y verso 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tercera cosa, usted debe vivir pidiendo la unción del Espíritu Santo. De tal manera, hermano, que para usted la unción no debe ser algo opcional. Usted debe de rodillas pedirle: Señor, yo quiero caminar bajo la unción de tu Espíritu Santo. Yo quiero la unción. Hubo un hombre que provocó un avivamiento tremendo, que su oración fue esta:
úngeme o mátame. Esa fue la oración. Úngeme o mátame, porque no quiero vivir sin tu unción. Yo me imagino que ese hombre se dio cuenta de lo que muchos de nosotros ya nos dimos cuenta, que la vida de un hombre o una mujer de Dios sin unción es una vida de fracasos, es una vida de frustración, porque es una vida caminando en lo carnal, en lo natural. Pero la vida llena de unción es una vida de victoria. Número 4. Dice la palabra, Hechos capítulo 19 verso 2, dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo se recibe. Míreme acá. A nosotros teológicamente nos han enseñado a recibir a Jesús. Y es cierto, porque dice: a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo comienza por recibir a Jesús. Pero la palabra recibirlo tiene que ver con honrarlo, valorarlo, respetarlo. Pero la Biblia me enseña que no solamente a Jesús se le recibe. Hay que recibir al Padre, hay que recibir al Hijo y hay que recibir al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que también hay que recibir al Padre. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos quedamos con recibir a Cristo para ser salvos. Pero ¿y después de salvos qué hay? Ya eres salvo. Yo no sé hace cuánto tiempo, 200 años hace que recibiste a Cristo, ya eres salvo. Pero ¿y después de salvo qué hay? ¿Qué viene después de eso? Hermano, si después de recibir a Cristo no entras en una vida llena del Espíritu Santo, el evangelio se te va a hacer monótono, aburrido. Esa es la gente que dice: ay, es que yo no sé cómo hacen esto para estar 3 horas en la iglesia. 2, ¿cuánto dura? 2, no, hombre. Porque para ti se te volvió una religión. Pero cuando alguien recibe al Espíritu Santo, mire, hermano, yo quisiera trasladarte lo maravilloso que es caminar guiado por el Espíritu Santo. Esta semana que pasó, estábamos con 2 hermanos de la iglesia en un lugar, en un tiempo de esparcimiento. Ahí estaba hermano Herbert y hermano Lobo, estábamos los 3 ahí. Y en ese lugar, pues platicando y todo, y de repente veo una persona que entró y el Espíritu de Dios me dice: vas a orar por esa persona. Y comencé a preguntarle: ¿cómo hago para orar aquí? Y le dije: dame el momento, dame la ocasión. Yo no lo conocía a esa persona, no sabía quién era. Y yo sabía lo que el Espíritu de Dios quería decirle. Y dentro de todo lo que sucedió ahí, ¿verdad? En un momento que el Espíritu Santo propició, esta persona se dirige donde yo estaba. Estábamos los 3 sentados así en una silla descansando. Cuando esta persona se dirige donde nosotros estábamos y me dijo: ¿ya listos? Me dijo, para descansar. Sí, le dije yo. ¿Y usted ya está listo para mañana? Sí, me dijo. Y le dije: no sé si usted me va a creer o me va a entender lo que le voy a decir, pero tengo ratos de que el Espíritu Santo me dijo que orara por usted. En ese momento se me quedó viendo y me dijo: sí, por favor, ore por mí. Ese hombre tenía una situación que enfrentar al día siguiente.
el Espíritu Santo me había dicho: dile que yo voy a hacer que pase por alto el problema que tiene, que no vean el problema que tiene. Cuando le dije: voy a orar por usted, ¿me permite orar por usted? Él me dijo: sí, por favor, necesito la oración. Y entonces inmediatamente me contó y me dijo: mañana tengo una cita en la embajada americana, pero tengo un problema. Y él expresó justamente lo que el Espíritu Santo me había dicho, que había una necesidad de que pasaran por alto, que no vieran algo. Es maravilloso ser movido por el Espíritu Santo. Es maravilloso, es algo, hermano, es que el evangelio no es religión. Es que tú caminas por la vida, hermano, y el Espíritu de Dios te hace moverte en una dimensión tremenda. ¿Usted se imagina a Felipe? Que de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo: acércate a ese carro que va ahí. Y Felipe se acercó y vio un eunuco que iba leyendo la palabra, iba leyendo la Biblia ahí. Y Felipe le dice: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y comienza esa cuestión ahí, hermano. Felipe se lo gana para Cristo, lo bautiza. Pero eso no es lo espectacular. Lo espectacular es que terminó ese trabajo y el Espíritu Santo lo arrebató de ahí y lo llevó a otro lado, porque la vida del Espíritu, hermano, es sobrenatural. Cuando tú empiezas a caminar bajo la unción, vas a caminar en cosas sobrenaturales. Vas a ver la mano de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cosas tremendas. Hermano, cuando el Espíritu Santo está contigo, tu vida cambia por completo. Ves cosas que antes no veías. Cuando tú le oras a Dios: Señor, úngeme por favor con tu Espíritu Santo. Señor, por favor, dame tus dones. Qué tremendo cuando Dios te da un don de ciencia, un don de profecía, un don de sabiduría. Cuando el Espíritu Santo te faculta para ver lo que el hombre no ve. Como cuando el Señor Jesucristo, hermano, le dijo a Natanael, ¿se acuerda usted de esa porción? Felipe le dice: Natanael, he encontrado al que yo creo que es el Cristo, al que Moisés hablaba. Dijo Natanael: yo no creo eso, porque de ahí no puede salir nada bueno, dijo Natanael. Y Felipe le respondió: ven y ve, compruébalo tú mismo. Es que el evangelio es comprobable. El poder de Dios es evidente porque se manifiesta. ¿Sabe qué le dijo Felipe? Anda, ve vos, porque a mí ya me lo comprobó. Y Natanael venía caminando, ni había llegado donde estaba Jesús, cuando Jesucristo le dijo: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael quedó sorprendido: ¿de dónde me conoces? Ay, Natanael, cuando estaba bajo la higuera te vi. Oiga, una palabra de ciencia puede transformar a alguien, puede convertir a alguien, porque el poder de Dios marca la vida de las personas. Así vas a caminar cuando estés ungido por el Espíritu Santo. No vas a caminar en el terreno natural. Cosas como esas te van a pasar cuando recibas al Espíritu de Dios, cuando lo honres, lo respetes, cuando estés atento a su voz. ¿Sabe? Muchas veces de repente usted oye: ¿cómo? O de repente un impulso: anda a hacer tal cosa. Hay victoria cuando obedece al Espíritu Santo. Ahora termino con esto. ¿Por qué necesitamos la unción? Oiga acá. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Escúcheme acá. La unción tiene un propósito. El propósito de la unción es convertir a cristianos comunes y corrientes en gente extraordinaria que pueda ser usada como herramientas de Dios. Dice la Biblia acerca de Saulo, que después fue Pablo: instrumento escogido me es este. La unción hace que tú seas una herramienta o un instrumento para algo. Jesús dice: me ha ungido para. Escúcheme acá. Cuando alguien se mueve en la unción, encuentra un propósito. Por ejemplo, a Sansón lo ungieron para derrotar filisteos. A David lo ungieron para derrotar gigantes. Elías estaba ungido y hacía descender fuego del cielo. Mire, la unción es la habilitación de Dios para ser eficaces en aquello que Dios te ha mandado hacer. Jesús dijo: me ha ungido para, y empieza a declarar, para liberar, para sanar. Hay muchas cosas en el mundo espiritual que necesitan ser hechas. Dios está buscando gente que quiera ser ungida para ser usada por Él. La unción, oiga esto, viene sobre aquellos que dicen: yo te quiero servir. Donde tú me quieras poner, ahí quiero ir. Pero quiero que seas tú y no yo. Quiero que lo hagas tú y no yo. ¿Sabe, hermano? Con esto termino. Cuando usted entiende esto, usted empieza a vivir lo que Pablo vivió. Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí. La unción viene y te cambia todo. La unción viene y te cambia la agenda. La unción viene y te dice: ahora vas a ir donde yo te diga, vas a hacer lo que yo te diga. Ya no vas a vivir para ti mismo, vas a vivir para mi propósito. La unción viene para mover una iglesia. Ponte de pie y terminemos este tiempo diciéndole: Señor, yo quiero la unción de tu Espíritu Santo. Quiero la unción de tu Espíritu Santo. Quiero la unción de tu Espíritu Santo. Padre, este día quiero que marque